Buen día a los que se encuentran presentes, docentes y comunidad estudiantil, a las 2 p.m., una tarde soleada y agradable. Para nosotros es un placer comunicarnos con ustedes. Esperamos que se encuentren bien en este momento de calamidad sanitaria que afronta el país. En este tiempo se procederá a un conversatorio que dependerá de la lectura del sociólogo Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. La pregunta sobre la cual vamos a indagar en esta lectura es: ¿qué significado tiene la liquidez dentro de la sociedad según Bauman? La liquidez permite explicar los grandes problemas de las sociedades actuales, como la pobreza, la desigualdad, el hambre o las guerras, o por el contrario, esos problemas son manifestaciones de los sueños que permanecen en la actualidad. La complejidad de estas dos preguntas nos llevará a distintas posturas mediante argumentos que nos los darán a conocer nuestros panelistas. Para analizar este tema tan complejo, nos acompaña Liana Talero, estudiante del curso 1001, que es destacada por su valor y rendimiento físico. También tendremos a Britney Triana, una grandiosa estudiante del grado 1001, y en último lugar tendremos la participación de Kylian Joan Cruz, un chico que siempre se ha destacado por la exploración de los grandes sociólogos como Bauman. Bueno, la dinámica que se llevará a cabo será por medio de un conversatorio donde los panelistas exponen cada una de sus posturas o argumentos frente a la pregunta problema. La idea es estar dispuestos para escucharlos y así poder llegar a una conclusión o idea sobre esta intrigante pregunta. Yo, como moderadora, daré la palabra y pediré aclaraciones si lo es necesario. Les solicito que cada uno de los panelistas que nos acompañan desde sus casas apague su micrófono y hace uso de él cuando yo le dé la palabra. Cada panelista tendrá el derecho de presentar sus ideas bien argumentadas de manera respetuosa. Si al final algún panelista quiere hacer una pregunta, las puede hacer con todo el gusto. Al final yo daré una conclusión de cada una de los argumentos o ideas que nuestros panelistas nos dieron. Daremos por finalizar el foro virtual. Muchas gracias. Daremos inicio a nuestro foro. Discurso del Liana Talero, curso 1001. Buen día para todos los que nos escuchan y nos ven. Agradezco la invitación para tratar este tema tan interesante. Bueno, como sabemos, la modernidad líquida es un concepto explicado por Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo polaco-británico, que se convirtió en uno de los más importantes representantes del posmodernismo hacia finales de los años de 1980. Él creó el concepto de sociedad líquida, consumista, donde todo, incluso el individuo, es objeto de consumo. Por esto Bauman dijo: en una vida moderna líquida no hay vínculos permanentes y cualquier cosa que ocupemos por un tiempo debe estar ligada libremente para poder desatarse de nuevo, tan rápido y sin esfuerzo como sea posible, cuando las circunstancias cambien. Como parte inicial, respondiendo a la primera pregunta planteada, la liquidez es vivir en un mundo donde todo es pasajero, donde no podemos saber qué va a pasar mañana, y por esto se le llama modernidad líquida, ya que el líquido es un estado de la materia cambiante. Desde lo postulado por Bauman, la modernidad en la que vivimos hoy en día está expuesta a sufrir varios cambios que nos obligan a solucionar muchos más problemas. Estos problemas tenemos que afrontarlos de manera individual, ya que en esta liquidez se ve reflejado el individualismo, donde cada persona sale de aquellos patrones y realiza sus propios moldes para llevar a cabo su vida. Para darle respuesta a la segunda pregunta, la modernidad líquida es caótica en su mayoría. Desde mi percepción, ya que desencadenó una serie de problemas con los cuales estamos cargando hoy en día, intentando buscar una salida o un pequeño alivio.
Los problemas de los cuales estoy hablando son la inestabilidad, una creencia cambiante, el desempleo, variaciones en la identidad y la forma de vivir. Incluso podemos incluir acá nuestra vida amorosa, ya que anteriormente nuestros abuelos llevaban una vida totalmente distinta. Ellos no veían lo que se ve hoy en día, relaciones de una noche, tener relaciones por medio de páginas, incluso sin conocerse y no saber quién está detrás de esa pantalla. A esto Bauman le da un nombre, el amor líquido. Este presenta el miedo a perder la libertad. Otro aspecto que vemos que describe la modernidad en que vivimos es lo que Bauman llama realidad líquida, que hace referencia a realizar viajes a nuevas culturas, en pocas palabras, nuevas experiencias. Estos solo son algunas de las cosas que trajo consigo esta liquidez. Todos estos cambios para nosotros hoy en día no son relevantes, ya que nacimos en la modernidad. Nacimos dentro de esta liquidez, pero para una persona que conoció en la vida anteriormente, me refiero en parte al siglo XX, el mundo en el que vivimos hoy en día es totalmente descontrolado. No tiene ningún orden, sino todo simplemente pasa a la deriva. Los problemas como la pobreza, la desigualdad, la guerra, entre otros, son resultado de la liquidez, de ese cambio en el cual tenemos mucha más libertad y buscamos sobresalir de varias maneras, ya sea cambiando nuestra personalidad, nuestra forma de pensar. En esa búsqueda de sobresalir, utilizamos la libertad empezando a ver varios cambios, como lo puede ser en el empleo, ya que hoy en día no vemos que es estable, como se veía anteriormente, sino que vemos contratos por un tiempo definido, lo cual desencadena la pobreza, el hambre de varias familias que no cuentan con un ingreso fijo. Además, en esta liquidez empezamos a ver a personas trabajando de forma independiente, sin pertenecer a ninguna empresa. Asimismo, encontramos a vendedores en la calle buscando algún ingreso para sostener a sus familias, controlándolos y utilizándolos de la mejor manera posible para lograr sobrevivir en el día a día. La desigualdad se pudo generar cuando intentamos sobresalir y empezamos a creernos más que los demás, solo por aquellos cambios que realizamos en nosotros, ya sean físicos o en nuestra manera de pensar. Por esto empezamos a rechazar a aquellos que nos siguen estas ideologías o intentan explorar otra forma de ver la sociedad. Por ello, afirmó que la liquidez fue aquella que provocó estos problemas que hoy en día vemos y por medio de esta podemos explicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena Talero, del curso 1001, por su valiosa opinión. Como se evidencia desde este argumento, se afirma que la liquidez es vivir en un mundo donde todo es pasajero. Hoy en día la modernidad es sometida a muchos cambios. Por esa razón se denominó como modernidad líquida, ya que el líquido es un estado cambiante. Concluyendo con la segunda pregunta, realmente es muy interesante porque Eliana propone que la guerra, la desigualdad y la pobreza, entre otros problemas, se han hecho más notorios porque ya no dependemos de alguien que nos presione o nos diga qué tenemos que hacer. Ahora tenemos más libertad de construir o remodelar nuestro sentido de pertenencia a nuestra manera, no como no lo imponen los demás. A continuación, Britney Triana del curso 1001. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos observan. También seguiré, igual que mi compañera, respondendo mis ideas. Sigmund Bauman nos coloca frente a un hecho incontrovertible. La modernidad sólida configura un paradigma prácticamente en todos los aspectos de la vida social. El empleo, la educación, la seguridad social, etc.
La modernidad líquida produjo una inclusión que desmanteló las naciones y las instituciones que dan certidumbre a la vida pública. El poder pone en práctica métodos más útiles de dominación. Lo líquido se transforma. Fluyen, por ejemplo, en las redes sociales juegan una gran parte en ello, ya que nos permite conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando queremos. En esta característica se fija la naturaleza de la modernidad. Es el momento desde la desregulación, de la flexibilidad, de la liberación de todos los mercados. Cuando lo público ya no existe como sólido, el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen total y fatalmente sobre algunas personas. Impiden la estabilidad social, económica y cultural. De ello se desprende la incertidumbre, que es la principal característica en estos tipos de sociedad líquida, una sociedad inestable que se manifiesta a través de un estado de indefiniciones. Las personas renuncian con facilidad a la realización de una nueva experiencia auténtica de libertad y se conforman con el estado actual, que guarda los asuntos, intereses generales y los personales. En la actualidad, el antropólogo afirma que las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras que caen en su propio molde para determinar sus decisiones y como su forma de vida. Se denomina como la modernidad sólida al producirse en un contexto de grandes fábricas que emplean a miles de trabajadores en enormes edificios que no dejan de ser fortalezas calculadas para durar, tanto como las catedrales góticas. Estas características sólidas son bastante ajenas a la verdadera naturaleza del cambio, son las que evolucionan con el tiempo hasta transformarse en modernidad líquida, obsesiva, adictiva y compulsiva, en la que acepta plenamente lo que existe está condenado a vivir y lo que perdura eternamente, dándole como una liquidez para demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como lo afectivo y en lo laboral. Por lo tanto, podemos decir que la liquidez nos permite explicar los grandes problemas de las sociedades actuales, porque han sido el ámbito más afectado por lo líquido, donde los roles sociales y las instituciones han cambiado y causado desigualdad, pobreza, etc., ya que sufren continuos e irrecuperables cambios bajo lemas más libres y sin ataduras. Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es como que queden las cosas tan fijas, que queden tan sólidas para que quede en futuro. Para algunas personas les paraliza que las cosas ya no sean como antes. Por ejemplo, en los trabajos antiguamente las personas podían durar muchos años, tenían hasta posibilidad de jubilarse. Sin embargo, ahora en lo líquido es contrato sobre contrato, haciendo varias personas solo pueden permanecer un mes, causando desempleo y pobreza. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, a durar mucho tiempo, de que vayan a aparecer nuevas oportunidades, así mismo como el sujeto conlleva mucho tiempo y gira en torno a determinadas tradiciones y creencias que funcionan como un eje central de la vida, como de la fugación de los valores actuales de esta identidad. Se construyen en diferentes ámbitos que da funcionalidad y de arraigo de las personas. Ingresando a un trabajo sabiendo cuándo se retirará, sino que eso depende de las reglas del mercado o, por ejemplo, el matrimonio. Es un riesgo que muy pocas personas se llegan a tomar, porque nadie quiere comprometerse a largo plazo para comprometerse con alguien. Ese viejo compromiso incondicional con otra persona hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, ya no existe, porque tienen terror a comprometerse con alguien para, ya no quieren, quieren como gozar esas delicias de la juventud, que implican compromiso mutuo. La gente prefiere los vínculos como las redes sociales, que se pueden conectar o desconectar a voluntad. El egoísmo no permite generar verdaderos lazos, por el miedo de perder la libertad, y por eso es incierto, describiendo nuestra actualidad, que nos exige la construcción de nuestra identidad personal, sociocultural y política. Y se va adaptando como a las circunstancias sin importar valores o reglas establecidas. Esta flexibilidad ofrece al individuo la fugación del tiempo y la seriedad como de los acontecimientos, marcando el modelo para que hoy consideramos actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Britney, Triana, del curso 1001 por su aportación, muy interesante. Como vemos, la postura de nuestra panelista es un poco más clara, ya que ella nos aporta que los líquidos nos permiten explicar los grandes problemas de las sociedades actuales. Además, considera que los roles sociales y las instituciones han cambiado y por esa razón
es que se ve la desigualdad, la pobreza y las guerras en los sólidos. Ella deduce como eso que vemos permanente, como la educación, el empleo o la seguridad social. Cuando llegó lo líquido, tuvo una gran evolución, ya que había libertad, era como rehacer la vida, pero sin ataduras. Por último, nuestro penalista Kilian Cruz del curso 1001. Buen día para todos los que nos escuchan y nos ven. Espero estén disfrutando de este foro virtual que está hecho para ustedes. A continuación, plantearé un sistema con el cual se apreciarán mis ideas de una forma más clara y concisa. Primero vamos a definir la pregunta. Segundo, vamos a sacar algunos datos, algunas garantías, para así llegar a lo último, que serían las conclusiones. La liquidez. Vamos a ver la liquidez, un término que saca Zygmunt Bauman en los años de 1980 en adelante, y lo usa para describir los fenómenos los cuales son volátiles y que hacen que la sociedad no tenga lazos o un orden en sí. Él también describe lo sólido como un proceso en el cual todo tiene que estar en un perfecto orden, tiene que estar bien adecuado para la subsistencia de las personas. Por eso, ahí nos propone dos términos que nos ponen a pensar mucho acerca de lo que estamos viendo en nuestra sociedad actual. ¿Es posible culpar a lo líquido acerca de los problemas sociales que tenemos hoy? ¿O por el contrario, es problema de lo sólido por lo que estamos hoy así? Vamos a ver lo líquido primero. Culpar a lo líquido de todo sería algo bastante negativo. Me quedo con una frase que alguna vez alcancé a escuchar en una asesoría que tuve con una estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, que me interesó mucho y que decía lo siguiente. Decía: tomemos el caso de una serie de televisión como Los Padrinos Mágicos, donde el personaje principal pide un deseo acerca de que todo sea igual, o sea, todos se parezcan y todo tenga un orden, así un orden mundial. Podemos ver que cuando todo tiene un orden, nuestra vida carece de sentido, nos sentimos oprimidos y nunca vamos a poder salir de esa opresión. Entonces vamos ahora a lo líquido. Si seguimos en una moderna, vamos a terminar destruyendo nuestra naturaleza, vamos a destruir lo que nos hace subsistir en nuestro planeta. ¿Por qué? Las nuevas tecnologías. Pongamos un ejemplo: yo voy a la tienda, compro un celular, no me gustó, voy y compro otro. Es un proceso que va desgastando los recursos naturales que tenemos hoy en día. Vamos a hablar ahora de la segunda pregunta, en torno a la pobreza. La pobreza siempre ha estado. No podemos culpar a la sociedad moderna de que estemos en la pobreza, no podemos culpar a lo líquido. Ya que si vemos, en la Edad Media había un orden jerárquico, estaban, como ustedes saben, los reyes y demás proletariado, y luego estaban los vasallos. ¿Qué pasa ahí? Ellos vivían con el día a día, vivían de lo que se ganaban a diario, y ahí estaba la pobreza, a pesar de que había un orden mundial. Y hoy es algo básicamente parecido. Entonces, hay aspectos que podemos culpar de alguna manera a lo sólido y otro que podemos culpar a lo líquido, como es el caso también del desempleo. Vamos a ver que antes de llegar a la edad moderna, a los fines de la época contemporánea e inicios también de esta edad moderna, ¿dónde qué pasa? Había un puesto, claramente como mencionó alguno de los panelistas anteriores, había un puesto fijo para cada uno de los trabajadores, claro, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que como cada uno tenía una función, el salario era muy mal, era muy desastroso. Incluso ganaban algo para subsistir en su día y los tratos eran humillantes. Entonces no podemos culpar de que por tener un trabajo estable vamos a generar que no haya pobreza o que no haya desigualdad. Eso siempre va a estar, porque lastimosamente vivimos en una sociedad donde tenemos a una clase alta y una clase baja, los ricos y los pobres, como llamaríamos coloquialmente.
Vamos ahora a las guerras. ¿Qué pasa en las guerras? Vamos a contemplar las más importantes, como lo hizo Bauman en su libro Modernidad y Holocausto, donde vemos de forma directa cómo por buscar eso que denominamos como sólido, ese orden, Adolf Hitler fue la persona que trató de unificar a Europa, volverla sólida bajo un esquema social, pero vemos que cuando uno trata de hacer que todo sea igualitario, que todos pensemos igual, se da un déficit y por eso podemos explicar las guerras. Entonces podemos ahí ver parte de lo sólido y parte de lo líquido como problemas centrales del mundo. Ahora bien, vamos a las conclusiones. Las conclusiones serían que hay que encontrar un punto intermedio entre lo sólido y lo líquido para que las personas vivamos mejor, que no tengamos tantos problemas y que nos mantengamos durante mucho tiempo. También es importante aclarar que no podemos imprescindir de eso líquido. Lo líquido no es algo negativo, como tal vez en la lectura de Bauman se llegue a interpretar. Lo líquido es algo que es parte de nosotros, es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, parte de nuestra cultura que no lo podemos cambiar. Como una vez escuché, ahí las culturas están en desigualdad. Poner a un colombiano, digamos, a comer comida que comen los ciudadanos de Asia, obviamente a cualquier persona de acá le parece asqueroso, pero es su propia cultura. Y no podemos poner a pensar a los demás como nosotros queremos. Es así que llegamos ya a la parte final, donde los problemas de esta sociedad, de las sociedades actuales, es por lo líquido y lo sólido, y no hay que buscar una diferenciación entre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kilian, por tu aportación. Usted nos propone una unificación que permite describir las relaciones entre lo sólido y lo líquido que trascienden a la explicación de las problemáticas sociales que se plantean en la pregunta inicial. De acuerdo con eso, no quedan interrogantes que interrumpan su argumento, llegando así al foro virtual, donde agradecemos a los panelistas que participaron de forma activa en el proceso, no siendo más, hasta una próxima. En esta Gracias. ocasión, chicos, ya saben, obedecer no es vivir. Gracias. Gracias.